Transcurridas ya 2 semanas del inicio de la erupción del volcán, teníamos el interés y la necesidad de contar con una primera evaluación de los días transcurridos y también quizás aventurarnos, tampoco es posible hacerlo con exactitud, pero sí en alguna predicción de lo que pueda suceder adelante. Para eso tenemos la fortuna, la suerte de contar hoy con el profesor Nemesio Pérez, que es coordinador científico del INVOLCAN. Muy agradecidos porque esté aquí y queríamos esa primera evaluación suya, por favor. Muchísimas gracias, Miguel. Quizás esa es la primera pregunta que me gustaría hacer. ¿Hay tiempo suficiente, aunque en volcanes y en geología estamos hablando de muchas cosas, pero como coordinador científico de INVOLCAN creo que tenga hasta el momento de la erupción algunos conceptos claros como reflexión personal, tanto científicas como humanas? Bueno, yo creo que esta erupción en Cumbre Vieja, en La Palma, nos debe hacer reflexionar sobre dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras debilidades, y incluso dónde están nuestras amenazas y oportunidades, ¿no? O sea, un análisis interno y externo de la situación. Porque eso nos va a hacer mejores el día de mañana, ¿no? Mejores en la gestión del riesgo volcánico. En el ámbito científico hay una tarea que está pendiente, que es la de que todos los recursos humanos y técnicos que las distintas administraciones tienen para la gestión científica del riesgo volcánico trabajen juntos bajo una misma estructura organizativa, que es lo que llamamos Instituto Volcanológico de Canarias, o sea, el Centro Nacional de Volcanología, que como todos espero entiendan, no va a estar en Vigo, no va a estar en Valencia, ni va a estar en Madrid, debe estar donde debe estar, que es en Canarias, ¿no? Y por eso se llama Instituto Volcanológico de Canarias. El Instituto Volcanológico de Canarias es una demanda unánime de las cámaras legislativas de este país, que es donde nace la soberanía de esta nación, donde reside la soberanía de esta nación. Y desde el 2005 hay varias declaraciones unánimes. La primera fue la del Senado, la segunda fue del Parlamento de Canarias, la tercera fue del Congreso de Diputados. E incluso ha habido declaraciones unánimes en torno a la Federación Canaria de Municipios, la FECAM, y la Federación Canaria de Islas, instando a las administraciones a impulsar de forma urgente e inaplazable esa estructura que tanto se necesita, esa estructura donde sea un paraguas donde trabajemos de forma coordinada todas las instituciones, ¿no? Manteniendo la titularidad de todos sus recursos, ¿no? En el caso de mi nómina me la paga una institución, pero en la gestión del riesgo volcánico trabajo bajo el paraguas del INVOLCAN, ¿no? Y yo creo que eso, si con esta erupción, si ya esas declaraciones unánimes tenían mucho de sentido común y responsabilidad pública, si con esta erupción ya no se tiene, en el Comité Científico del PVOLCA estamos científicos de distintas instituciones y intentamos trabajar juntos dentro del ámbito del Comité Científico, pero lo ideal sería que no solo trabajáramos juntos dentro del Comité Científico, sino que trabajamos juntos en el día a día, no solamente cuando se activa el PVOLCA, sino en el día a día. Y yo creo que esa es una asignatura que espero que todos mis compañeros que trabajan en otras instituciones reflexionen, ¿no? Porque realmente esas decisiones unánimes de las cámaras legislativas tenían mucho de sentido común y mucho de responsabilidad pública, ¿no? Y yo siempre digo que a mí me gusta jugar más a ser cola de león que cabeza de ratón. Pero bueno, en nuestro país tenemos muchas cosas buenas, ¿no? Como cualquier sociedad, y tenemos cosas no tan buenas, ¿no? Y a veces se habla que en España pues, se caracteriza por ser una sociedad un poco donde la envidia, pues no. Pero otra de las cosas que yo veo en la sociedad española es que jugamos mucho a ser cabeza de ratón, buscando nuestra neutralidad en vez de jugar a ser cola de león. Y yo prefiero ser cola de león. Quiere decir, al menos es mi percepción, y me imagino que de muchas las personas que estamos asistiendo a este fenómeno insólito en todos los aspectos, en el desarrollo de las tecnologías, en la observación científica, en la actuación ciudadana de nuestros métodos de defensa en emergencia, que estamos dando pasos que pueden ser para el futuro definitivos en cuanto a la no
polarización de las posturas, ya sean las políticas o las científicas, y que puede estar considerándose el primer paso del trabajo realmente que nos lleve a un instituto quizás como el Astrofísico de Canarias, o está ya casi cantado, ¿no? Yo lo has puesto en la mesa. O sea, yo creo que todos los canarios, todas las personas que residen en estas islas, nos sentimos muy orgullosos de un instituto como el Instituto de Astrofísica de Canarias. Que si le preguntáramos a Francisco Sánchez cómo fueron sus primeros pasos, le pusieron muchas piedras en el zapato. Y no voy a nombrar qué instituciones le pusieron piedras en el zapato, porque yo creo que no sería muy elegante, pero nos sorprenderíamos de qué instituciones le pusieron piedras en el zapato. El Instituto Arqueológico de Canarias, como te he dicho, ha sido una demanda unánime de las cámaras legislativas de este país, que empezó en 2005, diciendo que era urgente e inaplazable, y ante la inactividad de la Administración General del Estado, incluso de la propia comunidad autónoma, pues el Cabildo Insular de Tenerife, que ha sido un cabildo ejemplar, independientemente del color político que lo ha gobernado, pues tomó la decisión 5 años después de que apareciera esa moción en el Senado de decir: yo doy un paso al frente, pongo en marcha el Instituto Arqueológico de Canarias, esperando que se sumen el resto de administraciones. Hoy por hoy el Instituto Arqueológico de Canarias, que creo que juega un papel importante en la gestión científica del riesgo volcánico en Canarias, se pone de manifiesto de su necesidad. Pero indudablemente queremos ser mejores, queremos ser más grandes, y eso solo es sumando esfuerzo. Tengo la impresión, además, y todos los datos apuntan a ello, que hemos dado un salto de gigante y que ahora es La Palma, y concretamente Canarias y sus científicos, quienes se encuentran en un grado de observación y de categoría profesional que puede considerarse de la vanguardia del mundo, ¿no? Bueno, yo no me gusta mucho tirarnos flores. O sea, estamos mucho mejor, muchísimo mejor que incluso en la erupción del Hierro. Y estamos muchísimo mejor que cuando yo regresé a esta tierra, a mi tierra, hace 25 años. Pero todavía nos queda muchas cosas, todavía nos queda para afilar el lápiz y poder escribir más nítido muchas respuestas que nos pide la sociedad y los responsables de protección civil, ¿no? La gestión del riesgo volcánico es una tarea continua. O sea, y realmente el éxito de esa gestión depende en momentos como este, ¿no? En momentos donde haya respuestas, donde la ciudadanía vea que se siente segura, ¿no? Porque hay todo un aparato, no me refiero ya solo al científico, sino todo un aparato, llámese protección civil, que hace una gestión idónea al respecto, ¿no? Con respecto al volcán, que es lo que realmente todo el mundo quiere seguir oyendo, explicaciones, certezas, ¿se atreve con alguna, puesto que estamos en unos días de constantes informaciones cruzadas, o al menos dentro de ese rigor científico, pues hay demasiadas preguntas que no se pueden contestar? ¿Se atrevería un poco a hacer la radiografía de este volcán y situar un poco las más importantes de las... Mira, pues lo que te podría decir, esta es una erupción que ya se empezó a ver un poco su reactivación o su resurgencia magmática relacionada con esta erupción. Empezó en octubre de 2017. En octubre de 2017 detectamos un enjambre sísmico, se detectó un enjambre sísmico aquí en Cumbre Vieja, en torno a los 20-30 kilómetros de profundidad, y desde el primer momento, después de analizar datos, no de ver una bola de cristal, sino analizar datos sísmicos y datos geoquímicos, desde el Instituto Volcanológico de Canarias dijimos que desde el primer momento, ¿no?, que esto tenía que estar relacionado con un proceso de reactivación magmática de Cumbre Vieja. Bueno, el tiempo nos ha dado la razón, porque después de ese enjambre sísmico ha habido 9 enjambres sísmicos más, y el último es el que ha originado esta erupción. Es verdad que a raíz de eso hemos estado monitorizando todo este proceso, y desde el año 91, o sea, cuando yo estaba haciendo mi doctorado en Estados Unidos, yo he estado monitorizando los niveles de emisión de helio 3 en La Palma. Para que lo entiendan la gente que nos ve, el helio 3
es la mejor huella dactilar que tenemos los vulcanólogos para detectar actividad magmática en el subsuelo o cambio de la actividad magmática. Pues curiosamente, en el año 2012 hubo un pequeño pulso en esa emisión de helio 3, que se iba fuera un poquito de lo normal, pero el mayor pulso de emisión de helio 3 lo detectamos en 16 de septiembre de 2020, o sea, un año antes de la erupción. Pero curiosamente, después de ese pulso se detectaron 7 de los 10 enjambres sísmicos que se han registrado en los últimos 4 años. Muchas veces, no todas las observables, bien sean geofísicas, bien sean sismicidad o deformación, o los gases aparecen juntos en el tiempo, unos aparecen antes que otros, ¿no? Con lo cual, enfatizar ese trabajo que se hace, ¿no? En el sentido de que tenemos capacidad para buscar observables de alerta temprana. Es verdad que esta erupción en su último enjambre sísmico hubo que era ya más superficial, o sea, este enjambre sísmico ya no era de 20-30, este último, sino que empezó siendo de 10-12 kilómetros, incluso con sismicidad muy superficial. Y todo ocurrió en una semana, o sea, la fase preeruptiva de este proceso eruptivo solo tuvo una semana. Era como el proceso se aceleraba muchísimo. Y bueno, y esto posiblemente es lo más sorprendente de esta erupción. Cómo la fase preeruptiva, aunque tuviéramos indicaciones o indicadores de resurgencia magmática con muchos años de antelación, no nos esperábamos una fase preeruptiva tan acelerada. ¿Se atreve con alguna certeza ante tantas preguntas que en este momento la población son las que necesita que se respondan? Pero realmente son preguntas bastante delicadas porque todavía está el proceso en marcha, el evento está aquí y casi que nadie se atreve a tranquilizar tantas necesidades de certezas que tiene ahora mismo la población. Mira, nosotros a mí no me gusta hablar de certezas, a mí me gusta hablar de probabilidades, porque es lo que nos toca. O sea, nosotros no podemos hablar de certeza, pero sí hablar de probabilidades de que ocurra un escenario, que ocurra otra, ¿no? Una de las preguntas que nos hace mucha gente, y me gustaría, oye, ¿y va a aparecer otra boca eruptiva, ¿no? Bueno, esta erupción es una erupción fisural, y es como si hubiera la línea discontinua en la carretera, ¿no? Donde los tramos blancos es donde aparecen bocas eruptivas, ¿no? Y esas erupciones fisurales pueden ser más incluso largas que las que estamos viendo ahora mismo aquí. Indudablemente yo espero y deseo que con las bocas eruptivas que hay ahora mismo se esté liberando toda la energía que hay almacenada en el subsuelo, ¿no? Es posible que pueda ocurrir nuevas bocas eruptivas a lo largo de esta erupción fisural. Pues es posible, ¿no? Pero es difícil de decir con una buena probabilidad, o sea, ¿cuál sería la probabilidad de que eso ocurra, no? No podemos arriesgarnos en esas preguntas a las que usted ha hecho alusión, ni en tiempo, duración de la evolución de este volcán, ni en peligrosidad o no peligrosidad, cercanía o no de los gases, la pili o no dañino, beneficioso. Son preguntas que siempre han quedado. Pues mira, hay preguntas que sí me atrevo a responder con cierta certeza o con una probabilidad. Esta es una erupción volcánica de las típicas erupciones volcánicas que hay en Canarias, con su personalidad, como cada persona los tiene, ¿no? En este caso, esta erupción volcánica. Es una erupción de bajo índice de explosividad. O sea, los vulcanólogos medimos la magnitud de la erupción volcánica en una escala que se llama Bay de 0 a 8. Y posiblemente la magnitud de esta erupción no pase de 3. O sea, es muy importante porque cuando hablamos de fase explosiva o pulso explosivo, la gente piensa una erupción explosiva. No. Esto no es una erupción
pliniana ni subpliniana, donde la columna eruptiva alcanza 15 kilómetros de altura o 20 kilómetros de altura. No estamos ante ese proceso. Y gracias al que se trata de una erupción de bajo índice de explosividad, su gestión con respecto a la gestión de la protección civil, con respecto a que pudiera causar pérdida de vidas humanas, lo hace mejor. O sea, yo siempre he dicho que esta erupción, este estilo eruptivo, no puede ni debe causar pérdida de vidas humanas, que es lo más importante. Y de hecho, me congratulo que a fecha de hoy, después de 12 días, estemos trabajando todos juntos en esa línea. Indudablemente no se puede poner, o sea, las personas tienen que respetar los criterios de seguridad que se han dado. Quiero decir, si hay que alejarse, no hay que entrar con respecto a 2,5 kilómetros del volcán eruptivo, que se respete. No vamos a poder poner un policía cada 100 metros. O sea que la protección civil somos todos. Los ciudadanos somos los primeros que somos también protección civil. No solo son las autoridades. Unos tienen más responsabilidad que otros, pero nosotros como ciudadanos tenemos también nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es seguir a pie de juntilla los comunicados que nos dan de la Autoridad de Protección Civil con respecto a la protección de las vidas humanas. Y eso pasa por conocer cuáles son las zonas que no se pueden pasar. Si logramos respetar eso y logramos entender cuál es el significado de eso, que es la protección de la vida humana, tendremos una erupción que ha generado una tragedia, no lo voy a esconder. Las coladas de lava es algo que va a arrasar todo lo que no se mueve, la finca de papas de uno, la finca platanera, la casa. O sea, yo lo que sí, el objetivo es, no debe haber pérdidas humanas en esta erupción, y tampoco me gustaría transmitir a todas aquellas personas que yo sé que han perdido todo, ¿no? Transmitir lo que lo que tenemos que hacer entre todos es exigir a la administración pública que el poder adquisitivo que tenían el día antes de que empezara este proceso eruptivo lo recuperen ya, no una promesa, ¿no? Y que recuperen el poder adquisitivo que tenían. Y me gustaría transmitir también que tenemos que hacer lo posible para no asociar la palabra volcán, los canarios, los que vivimos en esta tierra, a algo malo. Yo sé que es difícil entender este mensaje, sobre todo para aquellas personas que lo han perdido. Es difícil, pero me gustaría transmitir que esta sociedad existe gracias a esta actividad geológica en este punto del planeta. Si esta actividad que estamos viendo detrás no hubiera ocurrido en este punto del planeta, Canarias no hubiese existido. No hubiese existido la sociedad canaria. Con lo cual no nos podemos tirar piedra a nuestro propio tejado. Lo que sí tenemos que hacer es convivir mejor con nuestro territorio, en el sentido de saber cómo gestionar el riesgo y aprovechar las oportunidades. Por eso siempre yo digo que asociar la palabra volcán con alarma no nos podemos permitir ese lujo, pero sí debemos trabajar más en la línea de asociar la palabra volcán a alerta más oportunidades. Ahora mismo tenemos una moneda que tiene dos caras. Esta erupción es una moneda que tiene dos caras, un espectáculo y una tragedia. Pero no podemos gestionar las dos caras de forma independiente. Las tenemos que gestionar íntegramente, haciendo que esta tragedia, a los que la han sufrido, a los que lo pueden sufrir, deje de ser una tragedia. Y eso es muy sencillo. Eso es poner el pisto necesario para que recuperen su poder adquisitivo. ¿Cómo podemos convertir esta adversidad en una fortaleza, no solamente en el campo social y en el económico, en el turístico, sino en el científico? Usted como investigador que lleva una línea determinada de trabajo, quizás sea el momento, a mí me interesa personalmente conocer cuál es su línea de investigación, su línea de propuestas para sacar el máximo rendimiento en esos aspectos que le he comentado de esta erupción. Indudablemente, ¿cuál es el problema que tenemos los vulcanólogos con respecto a la gestión del riesgo volcánico y que no tienen los meteorólogos con respecto a la gestión de los fenómenos meteorológicos adversos? Que la frecuencia con la que ocurren las erupciones volcánicas, el número de veces que tiras el dado para ver cuál es la probabilidad de que te salga el 4, no es lo mismo que con los fenómenos meteorológicos adversos. Pero indudablemente, por eso yo siempre, desde que vine aquí, lo que he hecho es que el equipo nuestro
se entrenen en zonas volcánicamente más activas que las nuestras. Esta erupción, indudablemente, toda la información científica que estamos sacando de ello va a repercutir en la mejora de la gestión del riesgo volcánico desde el punto de vista científico en Canarias. Eso es sin parangón. Pero es que a mí me interesa no solo que repercuta en el ámbito científico, sino que repercuta en el ámbito civil. O sea, los canarios, las personas que residen en esta tierra, espero y deseo que saquemos conclusiones positivas para avanzar adelante, ¿no? O sea, que identifiquemos dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras debilidades e intentar aprovechar este proceso para que esas debilidades dejen de ser debilidades. Y eso como análisis interno, y como análisis externo, pues tenemos que hacer que este proceso, tenerlo una oportunidad para hacernos cada vez más fuertes, no solo en el ámbito científico, sino en el ámbito social y económico. O sea, es muy importante. O sea, yo creo que, espero y deseo que la gente no se olvide y que se tome el tiempo para entender qué puedo aprender de este proceso. Cada día hay una noticia que descorazona a quienes estamos ahora mismo oyéndolas y mucho más, por supuesto, a los que son sus directos protagonistas. En este día de hoy ha sido pues la rotura, por ejemplo, de los conductos de agua a una zona platanera que es la principal fuente de riqueza de este valle. Yo no sé si a usted le queda algo por decir estos días, que la premura de la información no le ha permitido reflexionar y que le hubiese gustado transmitir, aunque quizás el momento lo que exige es el dato concreto de lo que estamos viviendo y no la reflexión sosegada. Es que tenemos que estar haciendo las dos cosas, ¿no? O sea, tenemos que actuar y tenemos que reflexionar. O sea, ¿por qué? Porque en el camino de que estemos actuando y reflexionando al mismo tiempo te hace mejorar la gestión en todos sus ámbitos. Indudablemente, como te dije anteriormente, una cola de lava va a arrasar con todo lo que no se mueve, incluso las infraestructuras como este tipo, ¿no? Bueno, pues habrá que buscar soluciones para cómo restablecer eso. Es un ejercicio muy complejo esto de la gestión del riesgo volcánico, pero bueno, que toca muchas aristas, no solo la científica, la social, la económica, la humana, más allá de la social y económica, ¿no? Y yo creo que espero que sepamos realmente recoger ese telegrama que nos dice que tenemos que mejorar mucho la gestión, que está siendo aceptablemente buena, porque está la gente trabajando unidos, los científicos trabajando unidos, las administraciones trabajando unidas, ¿no? Pero todos tenemos que entrar en ese engranaje, ¿no? O sea, el ciudadano, pues, también el ciudadano de pie tiene que contribuir también a esa reflexión de qué significa vivir en un volcán, qué es lo que tengo que hacer yo como ciudadano para tener una mejor convivencia con este territorio, ¿no? ¿Hay alguna de esas preguntas que hasta ahora son las grandes incógnitas de la vulcanología y de la ciencia que pudieran ser en este volcán, si no resueltas, al menos más próximas a una respuesta de esos que pueden ser tan increíblemente insondables como qué pasa dentro de nuestro planeta, de dónde viene todo esto, qué es lo que realmente puede descubrir ahora esta erupción, que puedan ser grandes incógnitas de gran repercusión social y científica? Bueno, indudablemente siempre ha habido un debate muy grande sobre el origen del volcanismo de Canarias, ¿no? Si era punto caliente o no punto caliente, ¿no? Si era otro tipo de proceso, ¿no? Esta erupción pone una vez más de manifiesto, y otra sería observable que el magma viene del manto, ¿no? Y que la anomalía térmica que genera esta actividad magmática en este punto del planeta, en mi opinión personal, está relacionado con un punto caliente, ¿no? Un punto caliente muy peculiar, ¿no? El punto caliente de Hawái, pero un punto caliente con esas características.
Pero yo ya te digo, como la gestión del riesgo volcánico tiene unas implicaciones sociales tan serias, ¿no? Tan importantes, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Pues que una simple colada de lava le ha cambiado la vida a mucha gente. Esa es la parte quizás más difícil de analizar, puesto que es la que no tiene consuelo posible a quienes han sufrido esta desgracia, ¿no? Yo quisiera que, para ir terminando, y usted repasara algunas cuestiones que le pueden interesar, hacernos partícipe, relacionara nuestro momento actual con otras experiencias suyas en países donde la vulcanología también tiene un papel importantísimo, y me refiero a su estancia en Luisiana o en Tokio, o donde ha tenido la ocasión de trabajar con otros compañeros fuera y puede hacer una especie de comparación en este momento de dónde estamos, a dónde podemos ir y cuál fue nuestro inmediato pasado. Pues mira, cuando empezó esta erupción y yo vi la tragedia que suponía la afección de la escuela de lava a los ciudadanos, a sus propiedades, me vino a la cabeza la erupción de Fogo 2014-2015, donde las coladas de lava arrojaron, o sea, engulleron la vivienda de 1.500 personas en Chá de Caldeira, ¿no? Y es duro, es muy duro. Y eso es difícil de asimilar, ¿no? Pero es verdad que la gente ha vuelto a Chá. Y la gente ha vuelto a construir. Porque a la gente le gusta vivir en una zona tan bella como Chá de Caldeira, como la caldera de Chá. A mí me gustaría transmitir, además yo creo que ese mensaje, lo reitero, que los ciudadanos que lo han perdido tienen que recuperar su poder adquisitivo ya mismo. Si eso ocurre, pues lo demás es fácilmente reconstruible. Lo que no es reconstruible es que los ciudadanos tengan el mismo poder adquisitivo que el día antes. Y es fácil si hay voluntad política. Porque no estamos hablando, entiendo yo, de grandes cantidades de dinero. Pero una vez resuelto ese problema, que es realmente la tragedia, tenemos que aprender a esa gestión de esa dualidad personal, ¿no? De lo que significa esto, ¿no? Un espectáculo y una tragedia. Ni podemos enlutar a todo el mundo, y sí que tenemos que acompañar a la gente que ha padecido esa tragedia y buscarle una solución. Pero indudablemente dentro de esta erupción también hay oportunidades. O por ejemplo, ¿qué diría la gente de la erupción del 49 con ese delta de lava, con esa fajana que originó, donde ahora está lleno de cultivos de plátano? ¿Cuántos años de beneficio social y económico ha dado esas plataneras con respecto al daño que ocasionó en su día esa erupción? ¿Qué quiero transmitir? Que una erupción volcánica nos puede generar daño en un periodo corto de tiempo, y que lo ideal sería que no nos genera daño a la pérdida de vida humana, sino a lo material. Pero al mismo tiempo, los periodos de tranquilidad volcánica que vivimos son tan largos que el aprovechamiento social y económico de ese espacio nos genera más beneficio que las pérdidas de un periodo corto de tiempo. No sé si me explico. O sea, al final estamos hablando de una relación donde tiene dos caras, pero por suerte muchas veces la cara del beneficio es mucho más larga en el tiempo que la cara del problema. Y si comparamos el impacto social y económico del aprovechamiento de largos periodos de tiempo con respecto al problema social y económico de periodo corto, pues la balanza siempre está a favor de que el volcán es nuestro amigo, en nuestra casa, es con quien debemos saber convivir. Pues ya para el último momento de esta amigable charla, que le agradecemos mucho, me gustaría que hiciera la última instantánea de este retrato permanente que es el día a día del volcán, puesto que todavía cabe esperar que
Si no hay nada que lo cambie, pues quizás nos queden varios días de volcán. Mira, hay mucha gente que nos pregunta cuánto tiempo va a durar esta erupción. Y nosotros no tenemos una metodología científica ni una bola de cristal para responder a esa pregunta. Entonces, la mejor respuesta a esa pregunta es ver cuánto tiempo, cuándo han sido esos periodos en las erupciones históricas ocurridas en Cumbre Vieja. Y las erupciones históricas que han ocurrido en Cumbre Vieja nos dicen que los periodos van entre 24 días y 84 días. Entonces, a lo mejor esa es la ventana temporal más probable. ¿Por qué? Porque las erupciones del pasado ocurridas aquí nos han dicho eso. Ahora bien, a lo mejor dura menos o a lo mejor dura más, porque hablamos de probabilidad siempre, ¿no? Tú te puedes comprar 5 boletos a la Bonoloto, yo solo uno, tienes más probabilidad tú de sacarte la Bonoloto, pero a lo mejor me lo saco yo. Entonces, ese es lo que nos gusta a nosotros transmitir como científicos, es hablar en términos de probabilidad y no en términos de certeza. Y sobre todo, hablar sin tapujos, con transparencia. Porque si yo hablo con transparencia a los ciudadanos, lo que hago es transmitir confianza, transmitir tranquilidad y seguridad. Y yo siempre les digo a los ciudadanos que en nuestro trabajo nos podemos equivocar, porque estamos ocultando algo que está en el subsuelo. Yo no tengo la capacidad de viajar al interior de la Tierra y ver cómo está eso. Estamos ocultando algo que está ocurriendo a muchos kilómetros de profundidad. Y hacemos bien nuestro trabajo en la medida de las posibilidades, pero sí me gustaría que la gente entienda que nosotros nos podemos equivocar y que la gente debe aceptar eso. No somos algo infalible, ¿no? O sea, nos podemos equivocar y yo creo que eso es bueno reconocerlo, tener la humildad de decir eso. Y yo espero que diciendo eso, pues construyamos una mayor transparencia y generar un poco más de... La transparencia es siempre muy buena, ¿no? Y desnudarse es muy bueno. Hasta aquí hemos llegado con este resumen, este intento de clarificación por parte del profesor Nemesio Pérez, a quien le agradecemos una vez más que haya acudido a nuestra cita. Muchas gracias y mucha suerte en el futuro y en el presente inmediato. Muchas gracias y mucha suerte a La Palma, ¿no? Le deseo todo lo mejor y esta se sale.